Estamos de vuelta en Noticias Express de sábado. La primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric estuvo marcada por sus anuncios en materia de derecho social. Por ejemplo, el mandatario se refirió a la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Para conversar sobre esto, tomaremos contacto a continuación con la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días. Hola, Frecia, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por atender el llamado de CNN, subsecretario, en un tema tan importante como el de los cuidadores y cuidadoras por sobre todo. Se sabe que también en su mayoría son mujeres quienes tienen que estar al cuidado o no tienen otra opción, ¿no? Y este Sistema Nacional de Cuidado intenta ir en su protección. Primero, ¿de qué se trata? Y vamos a ir poniendo también en contexto el anuncio del presidente. Ya, bueno, primero que todo, cuando nosotros decimos que requerimos construir un sistema nacional de cuidado, pensamos que los cuidados tienen que ser reconocidos como un derecho fundamental o como parte de los derechos que las personas tienen que tener, ¿ya? Y en eso se contemplan dos líneas. Uno, cuidar a quienes requieren de cuidados, ¿ya? Que es parte de lo que existe en la actualidad en el Estado. Existen programas que generan cuidados para quienes tienen que ser cuidados, pero también se requiere de agregar una segunda mirada, que es la de corresponsabilidad social, que es básicamente, y poniéndolo en términos muy simples, cuidar a quienes cuidan, considerando además que alrededor del 70% de las personas que cuidan son mujeres y que por lo general terminan teniendo labores de trabajo doméstico no remunerado, ¿ya? Y relegadas al ámbito privado de sus casas. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos construir un sistema nacional de cuidado, lo que queremos entregar es otro pilar más de un estado de bienestar, por decirlo así, en materia de derechos sociales, poniendo los cuidados como uno de los derechos más, considerando la salud, la educación y la seguridad social, ¿ya? O sea, en el fondo hay un cuarto pilar de derechos sociales que pueda constituir el Estado y entregar de manera, ojalá, universal a la población que requiere de estar dentro de este paraguas del Sistema Nacional de Cuidado. Y ahí nosotros consideramos, o nosotras, desde el Ministerio, particularmente que el Ministerio de Desarrollo Social, somos 4 mujeres quienes lo lideramos y en conjunto con el Ministerio de la Mujer hemos abordado que la población objetivo es niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, con y sin situación de dependencia y también personas mayores. Y a eso le agregamos también, como decía, en materia de corresponsabilidad, las cuidadoras y los cuidadores. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros queremos trabajar en materia del Sistema Nacional de Cuidados, que no es mejorar la oferta existente, sino la construcción de un sistema que tenga como y que garantice el derecho social al cuidado de manera transversal a estos segmentos. Y en la práctica, subsecretaría, ¿esto cómo se va a concretar? Le pregunto porque cuando hablamos de millones, y lo dijo el presidente también en su discurso el miércoles, de millones de personas, sobre todo, y en su gran mayoría mujeres, ¿cómo acuden para tener esta red de protección o esta base de protección en la medida que digan ya, yo soy cuidador o cuidadora, bajo hace cuánto tiempo, cómo habrá un registro, un catastro, algo que indique que este mismo trabajo está con una base de datos, digamos, como para que se vaya en ayuda y en como consistiría un sistema nacional de cuidados en este caso? Sí, de todas maneras, nosotros, como te decía, este es un trabajo que vamos a desarrollar durante este gobierno y que probablemente va a requerir de la presentación de proyectos de ley también, y por tanto requiere de avanzar en paralelo, ¿ya? Mientras construimos el sistema con presupuesto también, por tanto entendemos que hay un trabajo que realizar en conjunto con el Ministerio de Hacienda a propósito de la reforma tributaria. Por otra parte, avanzaremos también en definir cuáles son las poblaciones objetivo a propósito de que los programas existentes no tienen ninguna capacidad de poder dar universalidad en materia de cuidados. Existen alrededor de 19 o 20 programas sociales que tiene el Estado repartido en distintos ministerios, pero que no tienen cobertura ni siquiera para el 40% más vulnerable que está en el registro social de hogares, como por ponerlo en esos términos. Y por tanto, lo que nosotros vamos a realizar durante este año, y más tirado para el segundo semestre, es lanzar
una campaña nacional de registro de cuidadoras, ¿ya? Y eso estamos definiendo en los mecanismos para poder realizarlo, pero va a ser parte del quehacer que vamos a realizar durante este año desde el Ministerio de Desarrollo Social, y que en el fondo hay un incentivo específico para quienes cuidan de poder registrarse bajo ese esquema, y que también permita establecer mecanismos anteriores como de trabajo con las cuidadoras. Nosotros hemos tenido un trabajo sostenido con organizaciones sociales desde el programa en adelante, y una de las cuestiones que nos dicen las organizaciones de cuidadoras es particularmente que es muy difícil para ellas poder salir de sus casas y dejar de, aunque sea por un par de horas, de cuidar a las personas que cuidan, ¿ya? Y por lo tanto ahí se hace muy necesario tener ese registro nacional que permita identificar el total de población de personas que establecen labores de cuidado, principalmente las que establecen labores de cuidado básicamente 24/7, y que eso tenga prestaciones antes de la implementación del Sistema Nacional de Cuidado. Entonces ahí nosotros queremos trabajar también una tarjeta que entregue algunas prestaciones a las cuidadoras en materia de atención preferente en el sector público, como en el servicio de salud, o sea, los sistemas de salud, los de previsión, etcétera, y que también tenga algunos convenios específicos con el sector privado, de tal manera de que cuando ellas puedan salir de sus casas a hacer trámites, no les requiera mucho tiempo hacerlo. Entonces, como te decía, las tres cosas que vamos a trabajar en paralelo es mejorar la oferta programática existente en materia de cuidado, agregándole esta visión de corresponsabilidad, un registro nacional de cuidadoras que lo vamos a hacer durante este segundo semestre, y una tarjeta específica para que las cuidadoras puedan tener algunas prestaciones en el sector público. Subsecretaria, en otro tema, y que también le incumbe como en Subsecretaría de Desarrollo Social, el tema del Código Azul se activó esta semana, que ya estamos terminando, temperaturas muy frías que afectaron a la zona centro-sur, en particular, por ejemplo, en la región metropolitana, en Valparaíso. ¿Cuál es la situación de albergues, por ejemplo, para personas en situación de calle, con lluvias, ¿no?, que no son muchas aquí en Santiago, pero de todas maneras es tema de invierno? ¿Cómo se está, o si hasta ahora tienen un registro de un primer balance en esta semana? Sí, mira, nosotros tenemos un programa que se llama el Plan Protege Calle, que es el que entrega dos prestaciones, por decirlo en esos términos: albergues y rutas sociales, ¿ya? Ese programa, cuando nosotros arribamos el 11 de marzo, contaba con un presupuesto muy bajo, que era de alrededor de 5.300 millones, y por tanto iba a ser insuficiente para dar cobertura a un segmento importante de la población calle durante el invierno, o lo que se denominaba anteriormente como Plan Invierno. Por tanto, la primera cuestión que nosotros hicimos desde marzo en adelante fue aumentar progresivamente el presupuesto de ese programa para generar mayor cantidad de albergues y mayor cantidad de rutas sociales. A eso, le agregamos 14.000 millones de pesos en una primera etapa, fueron 2.000, y durante esta semana pudimos terminar el aumento de 12.000 millones, lo que nos va a permitir aumentar progresivamente la cantidad de albergues para poder dar cobertura a las bajas temperaturas, a la población de calle, poder hacerle traslados correspondientes, y también poder en el fondo dar una respuesta al invierno que no sea solamente desde la perspectiva de la emergencia propiamente tal que se puede generar durante algunas semanas, como lo fue esta semana, ¿ya? Entonces eso tiene un aumento progresivo, como te decía, a propósito del aumento presupuestario, que esperamos de aquí al 21 de junio, que es donde comienza formalmente el invierno, tenga un total de cobertura de 9.000 camas a nivel nacional, y que aumente sostenidamente las rutas sociales también que se establecen. De hecho, ahí nosotros tenemos un convenio tripartito con Carabineros y con la JUNAEB, que está actualizándose justamente en este momento para poder entregar también alimentación, abrigo, etcétera, y traslado con Carabineros y con la JUNAEB hacia personas en situación de calle. Ahora, ¿qué es lo que hicimos durante esta semana a propósito del balance que tú me comentas? Hubo una baja, las temperaturas fueron más bajas del promedio de las últimas décadas, y por tanto tomamos medidas de emergencia extraordinarias al trabajo que veníamos realizando en materia de fortalecer los programas de calle. Y
Por tanto, abrimos nuevos albergues de emergencia en la zona centro-sur, desde la región metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía, fueron las regiones que estaban más afectadas por tanto temperaturas, lluvia y por la cantidad de población de calle. Y en las regiones donde existe el Código Azul, activamos el Código Azul. Ahora, Código Azul es una estrategia de emergencia que solo existe actualmente en 3 regiones, que son las 3 regiones que tienen mayor cantidad de población calle, que es la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región del Biobío. Considerarás también que son las 3 regiones que tienen mayor cantidad de población dentro del país. Ahora, entonces, Código Azul como estrategia de emergencia solo existe en esas 3 regiones, pero eso no quiere decir que en las otras regiones donde no existe Código Azul no se hagan las prestaciones que entrega el Código Azul. Protege Calle sería ahí, estaría cubierto por eso, por el programa Protege Calle. Sociales. Subsecretaria, una última. Sí, por supuesto. Hay una persona que en las últimas horas murió de hipotermia, esto en Osorno, precisamente saliendo de estas 3 regiones. Hay otros datos de otras personas en esta semana, ¿no? Se había hablado de algunas personas aquí en Santiago, por ejemplo, que también habían muerto por hipotermia, pero se tenía que verificar que el hecho hubiese sido que estuviese en situación de calle. En ese sentido, sumando también a esta persona que conocimos anoche, de hecho, durante la madrugada en Osorno, ¿cuál es el balance respecto a eso, que es precisamente lo que estos programas quieren evitar? Sí, primero, bueno, nosotros lamentamos las noticias con respecto a las personas que fallecieron, personas en situación de calle que fallecieron durante esta semana. Tenemos antecedentes que falleció una persona en Temuco y una persona en Quillota, también, además de la persona que tú nos indicas en Osorno, y que básicamente son personas en situación de calle que son como de mucho tiempo, por decirlo así. Y también hay que comentar otro tema, que es que la población calle ha aumentado considerablemente durante los últimos años a propósito de 2 razones. Una, con la pandemia y con la crisis económica que se generó, muchas familias perdieron su hogar y se trasladaron hacia la calle. Y también ha habido un incremento de familias a propósito de la crisis migratoria de nuestra región. Nuestra región me refiero a Sudamérica, y que han ido ingresando al país, y por tanto nosotros hacemos todos los esfuerzos disponibles que tenemos para poder, en el fondo, trasladar a todas las personas, a la mayor cantidad posible de personas en situación de calle, pero dado que que hay un aumento muy sostenido de población, se hace imposible poder como cubrir toda la esfera. Entonces ahí la articulación entre las instituciones públicas, municipios, gobierno regional y el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Seremi en las distintas regiones es muy importante para poder evitar estas situaciones. Entonces, como te decía, lamentamos mucho la situación y esperamos que a propósito de este aumento de cobertura podemos evitar en conjunto con las otras autoridades y con Carabineros poder, aunque estas situaciones aumenten durante las próximas semanas. Bien, subsecretaria, queremos agradecerle por haber hablado con nosotros un sábado de la mañana, además en una semana que fue bien relevante para su subsecretaría, no solamente por los servicios sociales anunciados también por el presidente, también porque estuvo marcada por estas temperaturas que se quiere evitar precisamente afecte a aquellos más vulnerables. Muchas gracias, subsecretaria Francisca Perales. Muchas gracias a ti, Frecia. Nos vemos.